Hace unos días leí un tuit que decía lo siguiente: por favor, ya no quiero vivir más en un proceso histórico. Quiero estar en el 2015 con Chile ganando la Copa América, Bachelet de presidenta y escuchando Uptown Funk. Para entender este tuit, debo contarte brevemente que estamos en mayo del 2021 en Chile y ya cumplimos un año saliendo y entrando del confinamiento para prevenir contagios del COVID-19. Aunque a veces me pregunto qué tan efectiva será esta medida, porque para salir a las calles debemos portar mascarillas y permisos de circulación. Tenemos un toque de queda a las 9 y nuestras casas tienen un aforo para recibir visitas. Pero antes de la llegada del COVID-19, nuestras vidas ya estaban sacudidas por el estallido social que comenzó el 18 de octubre del 2019. Y qué lejanas se ven esas calles llenas de gente caceroleando y gritando. La masividad no era sinónimo de peligro de contagio. Para ese entonces, la masividad era seguridad, ante el despliegue de pacos y milicos que nos aforraron como nunca y trajeron recuerdos dolorosos de una época que no vivimos, pero que estudiamos con la promesa para que nunca más en Chile. Ha pasado mucha agua bajo el puente y esto ya no es un simulacro. Tal vez no estamos en el fin del mundo, pero estamos en un proceso histórico que se siente como estar en una trituradora. Y no te lo voy a negar, muchas veces quiero volver a vivir ese 2015. Quiero rebobinar la película y volver a estar ahí, porque en esta realidad está difícil vivir. Sin embargo, he descubierto que en este caos compartimos corazones agitados y hemos levantado hogueras internas que se alimentan por el cataclismo de noticias que nos llegan a diario, alimentando nuestras ganas de quemarlo todo. Es necesario que estos incendios se unan para hacerle frente a este brígido arco de un anime sin nombre. Nuestra invitación es hacerle frente en este lugar, en esta zona de descarga. Quien les habla en la editorial soy yo, Catalina Gutiérrez Vallejos, historiadora, estudiante de periodismo en la USACH, mi último año. Estoy muy nerviosa y, como dijo un compañero acá, no hay nada que pueda salir mal o puede salir todo mal. En este primer capítulo, nuestro capítulo piloto, me acompañan 3 personas que tenemos una química impresionante y decidimos iniciar este programa que se llama Zona de Descargas porque creemos que hay muchas cosas hoy pasando y necesitamos hablarlas. Así que con esta bienvenida, que voy a poner aplauso ahí, le voy a dar el pase a Peña para que se presente y puedan conocernos, porque nadie nos conoce. Adelante, Feña. Hola, mi nombre es Fernando Madariaga, parte de este nuevo espacio, Zona de Descarga. Soy sociólogo de la Católica del Maule, vivo en Talca, y vengo a compartir una gran instancia, un gran momento. Espero que les guste el espacio que estamos impulsando, que se descarguen junto a nosotros y a seguir dándole, que se vienen capítulos interesantísimos, conversaciones mucho más interesantes, llenas de controversias también, temáticas que no van a dejar, si todo sale bien, eh, no van a pasar sin... Puta la wea. Peña, primera vez cagándola. Tucu, tucu, tucu. No, ya. Que no van a pasar desapercibidas. Ese era el término. Esa es la idea de ir complementando, ir juntando temáticas. Y una gran... Siento que fue un buen comienzo esta editorial y luego vamos a pasar a comentarla. Pero bueno, eso. Feña, para quienes quieran conocerme. Y ahí estamos, para cuando quieran. Le doy el paso ahora a Sol. Hola, 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 mi nombre es Sol Garcés Ramírez, les hablo desde Quellón, la comuna más austral de la isla grande de Chiloé, para que vean que estamos interconectados. Soy estudiante de Derecho de último año, ya queda poquito, si es que todo sale bien. Y estoy muy feliz de estar aquí con mis compañeros y amigues en esta zona de descarga. Estoy lista y ansiosa para que nos empecemos a descargar. Esto es como cuando una anda con la regla, que empieza a descargar, como a purgar todo lo malo que hay en el cuerpo. Ya, así yo siento esta instancia
Y nada, po, muy contenta, muy feliz de este nuestro primer capítulo piloto y ya vamos a tener tiempo de seguir conociéndonos y contando más sobre nosotros. Así que les dejo con Alo. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, saludo a todas las personas que nos están escuchando en este podcast, nuestro primer capítulo de Zona de Descarga, un proyecto que me invitaron los chiques que ya se presentaron, el Feña, la Cata y la Sol. Un equipo interesante, multidisciplinar, muy heterogéneo también. Somos de distintas partes de Chile. Yo les hablo desde la ciudad de Coquimbo. Como les comentaba, mi nombre es Alonso Calderón, me dicen Alo, me pueden encontrar en las redes sociales como @alo sin tilde en Twitter y también a través de Instagram @alo.sin tilde. Así que ahí vamos a estar también recibiendo como nuestros seguidores en nuestras páginas personales y también en la página de nuestro programa que todavía no la tenemos, pero ya va a estar, ¿no es cierto? Ahí para que nos sigan también a través de nuestras redes sociales, los voy a estar acompañando. Yo con mi visión soy de profesión cientista político, así que con este equipo maravilloso le damos la bienvenida a nuestro primer capítulo de Zona de Descarga. Ahí vamos a poner aplausos también entre medio ahí. Oye, se notó mucho que Alo ya venía como con su experiencia radial. Sí. Sí, se notó, pero está bien. Alo tirando al tiro a sus redes sociales. Ahí después, más adelante, vamos a mencionar las de Sol, Feña y la mía. Chiques, en Síganme en este, Instagram, dijo la Bello. Síganme en Instagram. Chiques, les cuento que nosotros ahora estamos por Zoom viéndonos las caras en nuestro primer capítulo, así que no podemos dejar de sonreír. Creo que voy a quedar como con tensión acá, unas arrugas me van a salir, pero estamos muy ansiosos de estar acá con las personas que nos van a estar escuchando. Y como es nuestro primer capítulo, vamos a pasar entonces ahora a comentar por qué creemos que debe existir esta zona de descarga. Em, Anteriormente nosotros nos habíamos juntado en una reunión de pauta donde habíamos comentado lo mucho que teníamos química y todo eso, y empezamos a hablar por qué zona de descargas, por qué esto, y es porque hoy día, como bien decía la editorial, sobre todo en Chile y en el mundo, las cosas nos están remeciendo de una manera impresionante, que ya casi el autocuidado ha quedado como por debajo con esta avalancha de noticias que tenemos todos los días pasando constantemente. Así que voy a invitar a las chiques acá a comentar sus descargas y vamos también a estar escuchando algunos audios de WhatsApp que nos llegaron de futuros radioescuchas para que empecemos a escucharla y a comentar qué está pasando alrededor de nosotros también. Así que no sé quién va a prender el micrófono primero y a comentar lo que está pasando acá. Con los Narutos, los nietitos, todo el cuento. Oye, ¿no vamos a los audios primero, no? Vamos a los audios como para sacar y ver realmente cómo la gente se está descargando y lo que nos ha mandado nuestros escuchas. Y así hilamos y vamos sacando algún temita que puede salir por ahí y que lo podamos ir desarrollando con el equipo, ¿les parece? Me parece Ya, me encanta. excelente. Démosle, Vamos a escuchar démosle. entonces los audios. Weona, ¿sabéis que odio a la Pamela Giles? Como que me da miedo que, no sé, estoy chata de la Pamela Giles y los nietitos y como que es una populista cualquiera que si sale presidente como que nada, nos va a cagar y la gente que la sigue. Me acuerdo que antes veía gente que subía cosas a su Instagram de que, ay, la Pamela Giles corrió como la Tsunade en el Congreso. Y qué vergüenza. Yo decía, esta señora está loca, es una psicópata y puede dejar el país como, no sé, peor de lo que ya está, si eso ya se puede considerar. Chiques, ese fue el primer audio. Entramos con polémica de una. Yo creo que Pamela Giles, durante estos últimos meses y semanas, sobre todo con este tercer retiro, se ha comido un poco la agenda pública. Hay detractores de Pamela Giles y por otro lado están los nietitos. ¿Qué tanta ficción y realidad existe en este grupo de nietitos? Ahí también se mencionaron algunas cosas importantes como el populismo de Pamela Giles
Y también en el audio yo creo que otras cosas que están sonando es el rechazo que se tiene a su figura, que ha movilizado también algunos sectores políticos como el Frente Amplio, que hoy día está juntando firmas para poder inscribir la candidatura de Boric, donde Pamela Giles se ha convertido casi como en un terror para poder firmar por él. Te invito a abrir micrófonos para que comentemos esta primera descarga que nos llega. A mí me pasa con Giles, voy a partir desde una posición súper controversial. A mí me pasa con Giles que siento que la visibilidad que ha logrado Giles tampoco es solamente obra de Pamela Giles. Yo creo que hay muchos de los errores de la izquierda en el sentido de la falta de un proyecto político concreto que le pueda hacer un contrapeso a este discurso un poco vacío y abstracto que despliega Giles en el sentido de, claro, Giles es esta persona que proviene de la élite, pero que de todas formas tiene un trasfondo y una historia desde la izquierda, desde una izquierda aburguesada, por supuesto, pero tiene este trasfondo desde la izquierda y ha utilizado durante años sus plataformas para criticar esta nueva vieja forma de hacer política que se ha venido instalando. Y por lo tanto creo que ahí hay, por un lado, un error de la izquierda es satanizar a Pamela Giles y a Les Nietites sin hacerse cargo con un proyecto político de lo que le falta a la izquierda, que es justamente lo que critica Giles, que es la falta de un proyecto, la falta de ideas, la falta de coherencia del discurso. No que Pamela Giles haya sido muy coherente durante el último tiempo, pero al final ella como que agarra todos esos vacíos que está dejando la izquierda como extra concertación hacia la izquierda, esta fragmentación que tiene, y al final Pamela Giles agarra todo ese desencanto que ha provocado la falta de coherencia y la falta de unidad de acción que hay en esa izquierda como más revolucionaria, ultra y etcétera. Polémica la Sol ahí, entrando de lleno al tiro con toda la artillería. Está bien. No me importa Sí, nada. sí, no, está bien tirar con toda la parrilla, mierda. Yo igual estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, cuando a mí me hablan de Pamela Giles y los Nietites, la primera cosa que a mí se me parece es como casi como el diablo de la política acá. Y los Nietites como estos arcángeles malos que vienen a atacar, que casi esto es como un caos total si es que Pamela Giles sale. Sin embargo, igual estoy muy de acuerdo con lo que tú decís, porque esta satanización responde también a una falta de proyecto político, y lo vemos hoy día cuando Jadwe encabeza la fila de candidaturas presidenciales para la izquierda. Detrás de él están disputándose Boric, también se oye Yanna Proboste, la Rincón, la Narváez, y eso nos lleva a preguntarnos si por alguna vez van a existir primarias o vamos a ir de nuevo juntos pero no revueltos. No sé si se entiende como a lo que quiero llegar. Y creo que estos proyectos como los de Pamela Giles, que a lo mejor carecen de una visión de proyecto político a largo plazo, responde también a esta falta de proyecto de la izquierda, que al igual que la derecha no ha sabido responder a lo que se estaban pidiendo en las calles, a las necesidades de la gente, porque tal vez una izquierda burguesada. No sé si algo tendrá por ahí que ver o mencionar a Aloy Feña. Oye, yo encuentro muy interesante lo que planteaba la Sol y lo que planteaba nuestra oyente. No sé si está el nombre de la amiga y se lo podemos decir aquí al aire, ¿no? Es anónima, es una persona anónima que nos escribió y, bueno, nos mandó ese mensaje de audio con sus descargas. Y la idea es que también la gente participe en la medida que vayan avanzando los capítulos. Nosotros les vamos a ir presentando ahí los temas y las personas nos van a ir mandando sus mensajes de audio, de manera que también vayan saliendo en todos los capítulos que se vienen en zona de descarga. Hay que recordar que este es nuestro primer capítulo, un capítulo, ¿cómo era la palabra que usó la Cata? Piloto, Un piloto, estamos, es como claro, una sitcom piloteando, esto. probando un poco cómo vamos funcionando aquí frente al micrófono. Hace mucho tiempo que no nos tocaba presentarnos un proyecto así, pero está interesante. Y con respecto a lo que decía la Sol y este personaje de Pamela Giles, que actualmente, bueno, en la gran mayoría de las encuestas sale primera, disputando incluso cuando le hacen los enroques con los distintos candidatos. Creo que con la única persona que tiene ahí que hace un gallito es con Lavín, que se pelean un poco los votos, pero con el resto de los candidatos y candidatas, Pamela Giles es quien gana finalmente ante una supuesta segunda vuelta presidencial.
creo que también, bueno, se posiciona un fenómeno interesante. Yo me acuerdo cuando salió Piñera en este mandato, en su segundo mandato, y lo que pasaba también en el contexto latinoamericano y el giro a la derecha que se daba en términos regionales y cuál era el análisis que podía surgir en ese momento, que era que finalmente íbamos a estar amarrados a la derecha 2 o 3 años y eso iba a pasar en toda la región y sucedió que en la gran mayoría de países, y bueno, en Chile propiamente tal es lo que pasó en octubre del año 2019, develó también esta lucha, enfrentamiento valórico que a mi parecer es justamente lo que pone ahí en cuestionamiento estos liderazgos de derecha más conservadores en términos latinoamericanos y este choque también con los avances que han existido desde que se instala el neoliberalismo también de manera masiva en términos regionales. Es decir, la ciudadanía, la sociedad va avanzando en términos culturales. Tenemos también problemas de empleo y también problemas relacionados a asuntos de índole económico. La ciudadanía ve también en la derecha una posibilidad de salir de estas problemáticas y finalmente esto choca con un enfrentamiento valórico, que es lo que vemos, por ejemplo, cuando vemos las distintas posturas que salen a las calles en octubre, en su mayoría mujeres, disidencias sexuales, personas que representan también a sectores populares del país en general. Y eso también evidencia, bueno, un descontento que va más allá de lo que es la clase política tradicional y que Pamela Giles finalmente lo que hace es encarnar eso, ese descontento, un caldo de cultivo también para estos liderazgos populistas, porque bueno, recordamos que cuando salió Piñera y se instala también la derecha conservadora, el miedo que también a mí me daba era que el siguiente personaje de derecha que se instalara era José Antonio Kast, ¿cachai? Pero hoy, 2021, mayo del 2021, el miedo que existe, por lo menos de quienes nos dedicamos a estudiar la política en general, es que un liderazgo, por ejemplo, como el de Pamela Giles, se instale, porque José Antonio Cast todavía está muy atrás en las encuestas, no es un personaje que haya aprendido tanto, pero ojo que también es un personaje que a medida que va pasando el tiempo, si es que Giles se empieza a posicionar, este personaje también se puede llegar a posicionar. Y ahí tenemos dos polos o sea, de extremas posiciones disputando poder en un país donde estamos pasando por una crisis de representatividad importante, por una crisis de confianza, y vuelvo nuevamente a lo que decía la Sol, es súper complejo porque finalmente los partidos políticos cargan con una desconfianza enorme, las encuestas son una de las organizaciones que tienen menor aprobación, menor confianza en términos ciudadanos, y finalmente la responsabilidad más, a mi parecer, más que de montar un proyecto país que haga sentido, es finalmente mostrar qué es lo que hacen los partidos políticos, cuál es su importancia en la democracia y hacer sentido a la ciudadanía del por qué son importantes que estas organizaciones existan. Cuál es finalmente el desafío de que estén ahí disputando el poder, disputando ideas y que no suceda, por ejemplo, lo que pasa en Perú, que los partidos políticos son, no sé, súper inestables y finalmente eso desestabiliza todo el sistema democrático porque las bases finalmente de que para que un sistema democrático persista son la existencia de partidos políticos que puedan finalmente llevar demandas ciudadanas hacia la institucionalidad, hacia el sistema. ¿Cachai? O sea, hoy en día vemos a este personaje, Pamela Giles, que nunca pensamos finalmente que iba a ser una de las personas que iba a disputar el poder, pero desde dónde también se posiciona. En la gran mayoría de las encuestas vemos que Pamela Giles se posiciona en segmentos socioeconómicos más bajos, justamente lo que hace un liderazgo populista, donde hace sentido, ¿cachai? ¿Quién está en contra de Pamela Giles? Finalmente la oligarquía, los intelectuales, las personas que han estudiado la política. Creo que finalmente es un rostro interesante, como dice la Sol, también viene a cuestionar el tema de los partidos políticos, creo que lo podemos seguir desarrollando y vamos a tener mucho para hablar durante toda esta primera temporada, así que ahí vamos viendo qué sale con respecto a Pamela Giles y estos liderazgos populistas. La idea es que las personas a través de este podcast también aprendan un poco de qué se trata esto de estos conceptos políticos y todo eso. Sí, bueno, me tomo la palabra. Lo primero que me llama la atención es el miedo. El miedo expresado no solo en el audio de la oyente radio escucha espectadora también, ojo que también vamos a estar en el YouTube para que nos puedan ver. Y lo complejo que también ha sido la pandemia en este sentido, del que la gente, más allá del hacerle caso a las restricciones impuestas eh, por el coronavirus y la pandemia, yo creo que resalta y vuelve a
a generarse el miedo que en algún momento se transformaba en odio, en ganas de tomar las calles y de salir a cuestionar el sistema en términos generales. Pero que sin lugar a dudas también son respuestas a que el sistema estaba fallando, a que el sistema no estaba dando cuenta de las necesidades. Recordar que el nacimiento, el surgimiento y el impulso más fuerte de Pamela Giles viene asociado a los retiros de los 10%, un primer 10% que en un comienzo se pensaba que era poco probable por el tema de la constitucionalidad, el cómo se sobrepasa estas figuras que en algún momento eran semi-inamovibles por también la constitución que estaba escrita en dictadura. El segundo retiro, el tercer retiro, y ahora el ejemplo claro de esta figura popular, populista, y ahí también en una próxima intervención podríamos ahondar también en lo que significa el concepto del populismo, pero que viene a darle también una cachetada, yo creo, un tirón de oreja, un coscorrón a la clase política que pensaba que esto no podía pasar. El estallido social es una respuesta clara del descontento social y las formas de canalizar este descontento han sido bien distintas. Una de esas es sentirse parte de este movimiento del ejército de Naruto, y ahí... bueno, como tampoco las figuras políticas, tanto de izquierda o de derecha, siguen estando desconectadas de la realidad. Y el ejemplo claro es perdonen la palabra, pero el ahueonamiento de Chalper en primera instancia intentando imprimir un video y después el ejército de los Narutos. Eh, No solo... entiendo por qué pides perdón por la palabra, amigo. Perdón. No sé, puede haber quizá alguien que se sienta mal porque le digo ahueonado a Chalper, pero... Cállese, em, Chalper. Cállese, por favor. Candado chino, candado chino, candado chino. No sé si vieron esa intervención de Giles que como en 5 minutos dices candado chino, candado chino, candado chino, Chalper. Y después el Nanaya Boric. Pero Yo eso, otra... nunca entendí el Ujú. porqué de eso del candado chino. Lo quiero poner aquí, después me lo explica porque nunca entendí mucho a qué se refería con ese dicho. Yo Cruzó el tampoco. límite. ¿No encuentran? Sí, Cruzó el límite. O sea, está bien sí. decirle huevonao porque hechos, pero ¿por qué te vayas a ese lado? No entiendo. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno, una de las últimas cosas que a mí me gustaría también traer a la cocina, ojo con las cocinas, la chanchá que le están haciendo a Evelyn Matei, la UDI, jugándole la carta de que no, como partido queremos llevar a un solo candidato, en este caso sería Lavín, y dejando fuera una candidatura de Evelyn Matei. Solo eso, la chanchada de la UDI, el ahueonamiento de Chalper, el por qué también nace una figura como Pamela Giles asociada a los retiros, a una respuesta que en ningún caso dio el gobierno, eh, sabiendo también que de todas maneras las pensiones ya eran asquerosamente malas para un gran porcentaje de toda la población. Ese sueño que se había prometido de que tus pensiones se iban a duplicar incluso en 30 años, que eso nunca pasó. Solo eso, dejar ahí el tema, muchas temáticas, muchos puntos que también después pudiésemos ir interiorizando, explayándonos acerca de eso. Sí, eso. Y un pequeño del por qué creemos que es necesaria la zona de descarga, por lo mismo, por el hecho de que tenemos a tenemos a una huevonao como presidente y el audio nos dice, oye, tengamos cuidado de no sacar a a otra, en este caso como política media loca psicópata. Antes de introducir el tema que quiero introducir respecto a las palabras que entregaron, busqué qué es candado chino y según el diccionario chileno.com, es bien polémico. La primera referencia dice, dícese de aquel acto en que una persona mantiene relaciones sexuales consigo mismo, ya sea en forma de coito o en forma oral. Mitch, ahí aprendimos algo. Se me viene a la cabeza Marilyn Manson, niña. Como medio difícil. Polémico. No sé si Chalper tendrá tanta flexibilidad para esto o
haciendo tantas manualidades. Gráficamente lo encuentro terrible, básicamente, anda, me lo imagino todo y no niña. Imágenes mentales, no. ¡Ay, qué terrible! Miren, a mí algo que me llama mucho la atención de las palabras que han entregado ustedes y que algo que he venido como escuchando de parte de amigues, es que hay un miedo acá en torno a Pamela Giles. Por lo menos yo puedo responder un poco por qué me da miedo que salga, y es porque es una persona que agarra muy rápido las demandas como ciudadanas sin cuestionarse si son tan factibles para una sociedad democrática o no. El ejemplo de esto es la declaración que hizo en marzo de este año, en la cual ella estuvo de acuerdo con volver a la pena de muerte, algo que es casi imposible en un país que ha firmado tratados internacionales, y además a mí me pone en cuestión, sobre todo ahora, que es tan importante, y que siempre lo ha sido, la demanda por los derechos humanos, sobre todo en un país en el cual sabemos de historia que los derechos humanos son constantemente vulnerados, no tan solo de las personas que viven libremente, sino que también de las personas que hoy día están en regímenes carcelarios. Entonces como que me resulta como extraño, como que una persona que venga y sea tan ilustrada, diga, no, vamos a volver a la pena de muerte. Esas cosas a mí me dan miedo, siento que toma muy rápido todo lo que viene, como que hay una demanda y la toma, como que no la digiere, sino que la vomita. Y eso a mí me da miedo, porque no sé si ella llegara al poder, qué cosas más podría hacer. Porque ya estamos de acuerdo de que mucha gente que viene como de los sectores más vulnerables del país apuesta por ella, porque ahí también hay un miedo hoy día en torno a la pandemia de no tener trabajo, de no tener cómo llegar a fin de mes, de no tener un plato de comida. Recordemos de que hace una semana atrás salió un estudio en el cual decía de que la mayoría de las familias chilenas hoy día está consumiendo solamente un plato de comida caliente al día. Entonces estas figuras como Pamela Giles responden a ese miedo de gente que hoy día no sabe cómo llegar a fin de mes. Sin embargo, ¿hasta dónde vamos a llegar con los retiros? Porque hoy día sabemos que ya los retiros frente a un gobierno ineficiente han sido paliativos para poder costear esta crisis. Y es lamentable. Sin embargo, sabemos que no es como lo ideal y no podemos estar sacándole los retiros a la gente hasta que, no sé, hasta el retiro 94 o el retiro 100. Por lo menos a mí eso me causa miedo de Pamela Giles, miedo de esa personalidad que tiene de tomar demanda sin procesarlas como acabadamente. No sé qué miedo les produce a ustedes, como, o no sé, incertidumbre, porque nos puede parecer chistoso, sí, pero su figura a mí me produce ese miedo de no sentirme segura como con ella frente al poder. A mí también me pasa lo que comentas, Cata, pero siento que, bueno, yo igual conversando esto con amigas constantemente, también llego un poco a la conclusión de que esa reacción aterrorizada también puede verse como un error, en el sentido de que Pamela Giles toca una fibra en la gente, o al menos en mí toca esa fibra de la irreverencia, o sea, de llevarlo todo hasta el límite, y eso es algo que nos falta un poco, o sea, nos reina un poco este buenismo de ver a ciertos personeros de políticos actuales casi que pidiendo perdón por alegrarse de la muerte de Jaime Guzmán, ¿cachai? Entonces hay un buenismo que quizás relativiza las posiciones que de repente quisiéramos que fueran más duras, ¿cachai? Una de esas posiciones duras tiene que ser el rechazo a la pena de muerte, por ejemplo, pero lo que hace Pamela Giles es muy inteligente en la forma en que se aproxima al público, y ella puede llegar a venderle a la ciudadanía los frijoles mágicos, y un gran porcentaje se los va a cobrar porque sabe muy bien cómo llegar a la gente y sabe muy bien cómo tocar esa fibra que ataca justamente a ese buenismo que relativiza las posiciones que tienen que ser más duras. No sé si les pasa, por ejemplo, que eso se contrapone mucho con el rechazo que de repente genera, no sé, algunas declaraciones del Partido Comunista en torno a ciertos países, en torno a ciertas posiciones, que quizás puedan verse muy duras. Bueno, Pamela Giles puede hacer esas mismas declaraciones, pero con la irreverencia que tiene, se da a entender mucho mejor. No sé, no soy nietita por si acaso. Oye, me Acá hay quiero algún sumar. nietito. Sí, nosotros lo hablamos cuando nos juntamos primeramente a hablar de este proyecto y conversamos si es que alguno de nosotros nos considerábamos nietitos. Yo me acuerdo que aquí nadie. Oye, yo quería, bueno, sumarme a las palabras de que decía la Kate y lo que decía la Sori, efectivamente.
obviamente, bueno, cuando uno ve estas personalidades que llevan estos límites más allá, yo siento que es un populismo de manual. O sea, hay un libro que salió el año 2019 que se llama ¿Por qué mueren las democracias?, que habla justamente de lo que sucedía en Estados Unidos con Donald Trump y explicaba también como en perspectiva histórica lo que había pasado con otros populismos a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX. Bueno, lo que pasó en Alemania, lo que pasó también en los fascismos y lo que sucedió también en Latinoamérica desde los 70, 80 en adelante. Bueno, y creo que Pamela Giles justamente encaja en estos personajes y en estos perfiles de personalidades populistas, justamente también hacia dónde va su discurso, hacia dónde apunta, hacia Totalmente. estos grupos de la sociedad también más vulnerable. Y como dice la Cata, hoy en día tenemos también un gran número de parte de la ciudadanía que tiene problemas, por ejemplo, para llegar a fin de mes, que se ve muy beneficiada o que veo muy bien el tema del retiro del 10%, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto retiro, lo que sea. Y justamente esto también abre la puerta para este tipo de liderazgo. Yo quería contar así como una anécdota, pero para que el público que nos está escuchando, sea cual sea la hora, porque es la magia más o menos del podcast. Eh, yo tuve, bueno, en uno de mis trabajos alguna vez en la vida fue de asesor legislativo en el Congreso en Valparaíso, y me ocurrió en una oportunidad que estaba en la oficina. Yo había llegado así tempranito a trabajar y la persona en la que trabajaba, no voy a decir el nombre del diputado en el que trabajaba, estaba, en la oficina estaba cerrada la puerta, y por lo general eso no ocurría porque los diputados tienen sus puertas abiertas para que la gente entre a su respectiva oficina, pregunte, etcétera. Pero en esa mañana la puerta estaba cerrada. Y a mí me causó mucha impresión porque puerta cerrada es sinónimo de reunión importante, o se está hablando un tema que ni siquiera el asesor que trabaja en la misma oficina lo puede escuchar. Y cuando abren la puerta era Pamela Giles. Pamela Giles, no en un rostro de televisión. Y eso era lo más impactante de todo, porque yo venía llegando así muy bien vestido y sale Pamela Giles con su cara totalmente deslavada, así onda, sin el maquillaje, sin cómo es ella siempre en televisión y en su intervención, incluso en el Congreso. Y ahí yo me fui muy en esta interpretación de cómo se construye también este personaje, al punto que yo una vez, en alguna oportunidad con un amigo, yo le hablaba y le decía, yo creo que esta persona tiene un límite también, y me imagino que en algún momento va a ceder y va a decir, no, casi esto es una broma, no sé. Eso era como en mi cabeza, muy pensando que esta persona podía tener un lado bueno, pero creo, y mi temor es hasta dónde también llega este personaje, ¿cachai? O sea, hasta dónde, cuál es el límite que tiene esta persona para llegar también a posicionarse y destruir también un sistema. ¿Cachai? O sea, hoy en día la gente está efectivamente totalmente, no sé cómo es la palabra, desencantada con el sistema político, con la democracia propiamente tal, pero lamentablemente para que la democracia se preserve tienen que pasar también estos procesos que son más burocráticos, que yo, a mi parecer, la ciudadanía no las entiende, y también responde también a una falla estructural que nosotros tenemos como país, porque la educación cívica es pésima, al punto de que cuando se junta el poder legislativo con el poder ejecutivo a conversar, se subentiende que es una cocina, cuando realmente es un acto profundamente democrático. ¿Cachai? Que vaya Yarna Proboste, se siente con Piñera a conversar, es nada más que el reflejo de un acto sumamente democrático donde se sientan a conversar los poderes del Estado, sobre todo en tiempos de contingencia y de crisis. Entonces, eh, es muy complejo también. Creo que el contexto es un caldo de cultivo populista, y Chile es justamente el lugar perfecto para que se posicione un liderazgo como este, ¿cachai? O sea, un país tremendamente neoliberal donde las redes sociales tienen una potencia increíble para manipular la opinión pública. Eh, bueno, sucede también que está esta desigualdad sumamente instalada, y además existe esta desconfianza y esta desconsideración hacia las bases que son la democracia, ¿cachai? Entonces creo, a mi parecer, que Pamela Giles, es uno de los personajes más complejos en la escena nacional actualmente, y merece también este primer capítulo de La Zona de Descarga. Sin duda, merecía el primer capítulo conversar de esta figura tan potente en el escenario actual, pero también sin dejar de lado los mecanismos que dieron paso a ella. Y ahí entender el cómo, ahí también retornando un poco a la idea de Sol en un comienzo sobre los errores de la misma izquierda. Al menos yo no soy nietito, pero sí me considero parte de esta nueva izquierda que
que no se acomoda a un solo, como una sola forma de mirar la sociedad, una sola forma de mirar las problemáticas asociadas a esta, pero sí que en el caso de que te pongan, no sé, en en ciencia ficción de una papeleta Gile Lavín, mi voto va a estar sin lugar a dudas asociado quizás a votar por ella, pero, pero yo creo que es también una oportunidad de entender que este porcentaje que, por ejemplo, se le da en la encuesta de un 15%, un 16%, puede llegar incluso a un 20%, todavía hay un alto porcentaje de gente que está mirando el escenario. Todavía quedan, yo creo, un par de tapados, nombres tapados que pudiesen salir. Em, Falta ver, otra de las cosas que a mí me gusta también conversar, analizar el tema del propio mandato de Piñera, si es que eso en algún momento pudiese generar algo. ¿Qué pasa si ahora último se ha estado mostrando también mediante las redes sociales una posible quinta papeleta donde se pregunte o se intente bajar o decir si es que uno está de acuerdo o no con destituir al presidente? Ahí hay también como harto que analizar. Y aquí en en el mismo panel hay distintas posiciones respecto a eso. Para mí, yo iría por una destitución y adelantar todo, a Eso asociar mismo te quería el... preguntar, Feña, ¿tú estás de acuerdo con eso que estáis mencionando? Porque también, Sí, bueno, sirve también para hilar profundamente en lo que hablábamos de estos pilares que sostienen finalmente el sistema democrático. mm. ¿Tú estás de acuerdo con esa quinta papeleta? Yo iría por una quinta papeleta, iría por una posición de que de que votemos, que sea una gran elección, quizás, em, ver bien el cómo afrontarlo. Sé que ahí a lo mejor Sol nos puede apoyar sobre el qué pasaría si es que llegase o esta idea se potencie y llegásemos quizás a un referéndum revocatorio quizás y adelantar las elecciones, porque todo cambiaría, el escenario cambiaría, las posiciones quizás se radicalizarían también, pero... sí, yo creo que lo ha hecho tan mal que yo no estaría, estaría de acuerdo de adelantar ese proceso de que se acabe el mandato de Piñera. Sí. Oye, pero que, no sé, varias cosas que a mí me hirieron el corazón de lo que dijo Feña. De partida, uno, si estuviera en la papeleta como presidencial, hipotéticamente, Pamela Giles o Lavín, weón, chao, anulo la weá, voy a votar igual, pero no voto por ninguno de los dos weones. No, me importa una raja, chao, que se vayan para la casa, weón, para mí no sirven, ninguno. Bueno, esa weá hice yo por lo menos cuando fue Guillé y Piñera, como que, bueno, a lo mejor mucha gente va a decir, ay, esta weona, pero yo fui, weón, me levanté y toda la weá para ir a anular el puto voto, me importó una raja, yo no iba a darle mi voto a Guille. Y por la quinta papeleta, weón, no, Feña, weón, son Hasta ya 4 no somos papeletas, amigos. weón, son una weá enorme, es como ir a votar el Mercurio, weón. No, pues la idea de la quinta papeleta es que dentro de la papeleta de los concejales uno meta su propia papeleta. Esa es la idea, ¿cachai? Que sea como una web testimonial Pero, en una ya, primera Como tú instancia, llevas pero tu por papel de ejemplo, la casa. sí, sí, sí. Y sí, lo metí en la los concejales y cerráis el voto y después cuando se abra, ¡oh! ¡Sorpresa! Piñera, chúpala. Eso. ¿sabéis lo que a mí me pasa con esa estrategia de la quinta papeleta que está tirando esta lista que se llama la lista del pueblo, que es con el objetivo de que sea como algo simbólico este referéndum? Es que, weón, no hay los apoderados y apoderadas de mesa como suficientes para estar defendiendo los votos. Entonces va a depender mucho como de las personas que estén contando los votos y a lo mejor te lo anulen, no sé. A lo mejor ahí Sol nos puede dar más luces de esto. Em, bueno, en primer lugar, yo este tema de la quinta papeleta, como que lo encuentro interesante, pero desordenado. Ahí, bueno, a medida que vayan avanzando los capítulos, nuestros radioescuchas van a ir dándose cuenta de que yo soy una persona súper maniática y ordenadita, y yo creo que tiene que ver con mi formación profesional, pero lo encuentro desordenado, ¿cachai? Como, por un lado, como meter una papeleta extra a la caja de votos, como, perdón, pero como que mi top se dispara. Y en segundo lugar, ¿qué pasa cuando hay una vacancia presidencial? Y esta es como la parte técnica en la que puedo ayudar, porque si se destituye el presidente, si se muere, si lo matan, cualquier cosa, la
persona que sucede al presidente es el ministro del Interior. Y si el ministro del Interior no puede, es alguien de la Cámara, el presidente del Senado, me parece. Entonces, al final, ¿cuál es la verdadera solución si tú destituyes a Piñera? Como que yo creo que eso podría aportar a generar y a profundizar este desorden institucional que nos tiene ya a todos patas para arriba y caeríamos de nefasto a nefasto y medio. Entonces, yo no sé si sea una estrategia tan buena. Para mí es mejor que Piñera se vaya por la puerta chica, que ya no nos acordemos más de él y que quede grabado en la historia como el peor presidente de la historia de Chile, porque en mi consideración Piñera ha sido el peor presidente de la historia de Chile, porque yo al viejujo no lo consideré nunca presidente, por supuesto. Eh, entonces eso me pasa que lo encuentro como medio desordenado. Para mí, por ejemplo, lo que pasó con el fenómeno de AC, de marcar el voto con asamblea constituyente, ya mucho más ordenado, respondía a una estrategia y porque no tenía un correlato político como específico más que mostrar una demanda de la ciudadanía, pero meter papeles extra en la papeleta como que no sé, quizá yo soy muy cuadrada. ¿Puedo ser polémico? Me voy a poner polémico. Siempre, A mí yo por no estoy de favor. acuerdo. No estoy de acuerdo porque pasa que, bueno, no estoy de acuerdo con esto de la quinta papeleta y no estoy de acuerdo tampoco cuando se levantan un poco estas mociones de querer generar cierta ruptura en lo que es el sistema democrático como tal. En ese aspecto sí me considero un poco más amarillo porque y yo creo que también hay ciertas reglas que son implícitas del sistema y que nosotros, bueno, yo personalmente que me considero una persona demócrata, ella, Ay, que me buena Republicana. esa. claro, creo que sí o sí esto repercute en la estabilidad del sistema en general que tenemos actualmente y que ha sido preservado también gracias a esta actitud un poco más tibia, un poco más amarilla y un poco más también de la política de lo posible y del acuerdo, ¿cachai? O sea, que ha sido por lo menos la tónica durante los últimos 30 años más o menos, ¿sí? Claro, como desde los 90 en adelante, y pasa que, claro, ha sido esta política como de los acuerdos, una política mucho más tibia, que también va de la mano con la necesidad y con el requerimiento de preservar al sistema, y que es lo que también ha pasado y es lo que hemos visto desde octubre también a la fecha, cuando los partidos políticos se sientan también ahí a llegar a un acuerdo y que también eso se entiende como prácticamente como un salvataje a Piñera, ¿cachai? Cuando realmente Eso era más que noviembre. claro, más que un salvataje a Piñera, a mi parecer es un salvataje al sistema democrático. Es como, ok, ¿qué hacemos? O la gente pide en las calles sacar al presidente y cedemos ante a eso, o nos prestamos para generar este acuerdo que es finalmente lo que va a preservar el sistema democrático y también va a entrar un poco de aire a una crisis que estaba explotando en ese entonces. O sea, creo que hoy en día lo que vemos es un poco eso y a mí me da un poco de miedo cuando se levantan un poco esas intenciones de querer también saltarse un poco como aquellos pilares que son un poco Saltarse implícitos el del torniquete. sistema. Claro, o sea, no sé, como esas cosas que son parte del sistema y que a mí personalmente me hace mucho ruido cuando se trata como de inestabilizar, ¿cachai? O sea, desestabilizar, no sé si inestabilizar es la palabra, desestabilizar, ¿cachai? O sea, siento que el levantar también la moción de sacar al presidente o destituir a una autoridad de esa índole, no sé, Senado o que sea, creo que va muy de la mano también con un tema de desestabilizar el sistema y no creo que sea lo mejor, menos para un país que también ha tenido una historia en ese aspecto como bien compleja. Creo que no es la mejor opción. Entiendo también el por qué se levanta eso, pero creo que también es súper importante y vuelvo al rol que tienen los partidos políticos de interiorizar, de enseñar y explicar también el por qué las decisiones que se toman, ¿cachai? El por qué nos sentamos en la mesa a negociar, el por qué nos sentamos en la mesa a conversar entre adversarios, ¿cachai? A llegar a un punto en común y decir, bueno, vamos a continuar con esto, pero estos van a ser los acuerdos, se va a llamar a un proceso constituyente, más allá que las personas no estén de acuerdo con cómo se tomó el proceso, es lo que se tenía que hacer en este modelo democrático, básicamente, y creo que también sacar a Piñera como por el costado, si bien yo estaría muy de acuerdo, paralelamente a la vez me cuesta un poco porque me imagino también todo cayéndose y no estoy tan de acuerdo. O sea, hay que ver nomás lo que pasa en Perú, sacan los presidentes así cada vez que hay alguna acusación de algo, el presidente cae, los partidos políticos también caen.
y eso finalmente no genera ninguna estabilidad. ¿Quiénes finalmente son las personas más afectadas? Son las personas que necesitan del sistema público, ¿cachai? O sea, son finalmente quienes se ven más afectados cuando desde el Estado y los gobiernos de turno no responden o están siendo inestables, o están siendo inestables, ¿cachai? O sea, ¿de qué manera se trabaja una política pública si no existe una estabilidad en ese aspecto? Creo que es un tema más complejo. Creo que lamentablemente la ciudadanía y todos en general, incluyéndonos a nosotros presentes, nos falta también a veces como entender cómo funciona un poco la política, esto como la política, ¿cachai? O sea, sentarse a conversar y a llegar a acuerdos. Y creo que eso obviamente es muy importante cuando queremos preservar un sistema, que quizás estamos en desacuerdo, pero creo que las formas también son importantes para no caer en una tiranía, en un autoritarismo, en un populismo, que es lo que estábamos hablando de, como por ejemplo lo de Pamela Giles o José Antonio Kast. Creo que actualmente estamos en una situación compleja y creo que estas crisis también pueden llevar a temas muy sensibles, como por ejemplo lo que estábamos hablando ahora. Sí, a mí lo que me pasa con la quinta papeleta, que fue cuando la primera vez que como que lo leí fue en redes sociales porque me apareció como publicidad pagada de la lista del pueblo en mi Instagram. Como para Sí, comentarle a sí, las, sí, para comentarle a las personas que nos están escuchando, la quinta papeleta es una propuesta que está impulsando la lista del pueblo, que es una lista que lleva constituyentes que se perfilan como fuera de la política, ya como independientes que no tienen nada que ver con la política. Y esta propuesta es para llevarla en las elecciones del 15 y 16 de mayo, que son la próxima semana. Y en esas elecciones se van a votar cuatro cosas muy importantes, que es gobernadores, que por primera vez se vota, municipales, alcaldes y concejales, y constituyentes. Son tres papeletas que van a ser bastante grandes, son tres o cuatro, parece que ahí me equivoqué. Y la lista del pueblo entonces lo que propone es llevar esta quinta papeleta impresa desde tu casa o hecha a mano, que tenga como propuesta de la destitución de Piñera. Y uno de los ejemplos que ponen son dos ejemplos latinoamericanos, que es el ejemplo de Colombia y Panamá, que expresan su descontento con una papeleta adicional en elecciones que ellos tuvieron, pero no para destituir a presidente, sino para abrir procesos constituyentes como la Asamblea Constituyente o cambiar la actual constitución. A mí lo que me pasa con esta quinta papeleta es lo mismo que Lalo, o sea, hay que empezar a comprender, aunque de repente nos duela, que la política está hecha de diálogo y de repente hay que sentarse a hablar como con tu adversario y lamentablemente es así. A pesar que hoy día, por lo menos lo que yo veo, es que están estas visiones como, no sé si extremas, pero que son muy de redes sociales, que es casi como algo que yo le llamo como el higienismo, que es como, weón, onda, te sentáis a hablar como con Piñera, weón, chao, así cerrado. Y hoy día la gente necesita soluciones rápidas. No sé si se está tirando como un salvavidas a Piñera, oxigenándole el gobierno, pero hay que conseguir medidas como rápidas para enfrentar una crisis. O sea, no estamos viviendo algo menor. No, yo creo que ninguno de nosotros acá había estado en su cabeza vivir una pandemia y vivir a lo mejor próximamente una crisis económica, ¿cachai? Y vivir ahora una crisis política con una institución de un presidente que vamos a tener al ministro Delgado, weón, llenándonos de edificios como hizo la estación central, Vivir casi 3 como, años en toque de queda, básicamente, que eso es también es que otro tema. sí, igual está como intenso, como que siento que, bueno, es algo que también es como una teoría que yo entiendo, que Chile siempre tiende al orden, como que no puede vivir como en este caos. Como que yo para mí en mi cabeza no me imagino Piñera destituyéndose, como que me imagino a Piñera terminando su mandato, siendo el peor presidente que ha gobernado este país. Yo eso lo comparto totalmente con Sol, y también espero que la justicia, si es que algún día llega a Piñera, lo acuse como un violador de derechos humanos, y siento que una institución lo sacaría por puerta ancha. Es como mi opinión. Ah, ¿Y sabéis qué es lo que me pasa? Me gusta mucho cómo lo planteas porque estoy muy de acuerdo con que Chile es una institución muy cercana al orden, como la democracia más estable de Latinoamérica, sea lo que sea que signifique eso, pero eso también tiene razones históricas, o sea, si tú te vas a cómo se conforma la República de Chile,
se ha tratado siempre del grupo de dueños de los recursos económicos, de dueños de la tierra, que se hacen con el poder político y determinan desde arriba cómo se va a estructurar el que el resto de la población generen recursos para ellos y cómo se va a distribuir esos recursos que se generan. Entonces, hay un concepto que creo que lo hemos hablado antes, que es esta desesperanza aprendida, que no tiene que ver solamente con que nos guste el orden, tiene que ver también con que nos asusta mucho el desorden, nos asusta mucho la incerteza, o sea, nos ponemos en esta posibilidad de qué pasa si la estructura democrática en Chile se ve descabezada y hoy en día no tenemos la capacidad orgánica, no existe la capacidad orgánica para conducir una revolución, por decirlo así. No existe eso, no sabemos como ciudadanía en quién nos podríamos apoyar, entonces es ese miedo de decir, mantengamos este orden, continuemos este camino, porque también en el fondo sabemos que las otras opciones que tenemos son mucho más peligrosas, peligrosas en términos de que se pone en peligro la integridad y la vida de las personas si es que no existe un orden democrático que te pueda proteger. Entonces es súper delicado eso. Y hay algo que lo voy a unir a lo de Sol y me faltó, es que hoy día hablar de una destitución de Piñera, disculpa Feña, te pasé totalmente, pero necesito mencionarlo, que hoy día como plantear la destitución de Piñera también es poner en peligro un proceso constituyente que a lo mejor va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero nos costó demasiado llevarlo, como nos costó violación a los derechos humanos, nos Vidas, costó weona, vidas. vidas, ¿cachai? Entonces, no sé, como que destituir hoy día a Piñera es poner en peligro un proceso constituyente, porque destituimos a Piñera y ¿qué? ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué? Como el proceso constituyente como que se termina, como no se va a hacer. Yo creo que hoy día esta cosa como de la quinta papeleta, de la institución a Piñera, creo que ni siquiera, no, para mí no debería estar dentro ni siquiera como una opción, sobre todo teniendo en cuenta de que esta elección es muy importante, no tan solo porque elijamos constituyente, sino porque también hoy día vamos a elegir alcaldes y durante el estallido social y donde la emergencia sanitaria han sido ellas y ellos quienes han tenido un protagonismo, pero es que yo creo que nunca antes en la historia de Chile los alcaldes y alcaldesas habían tenido el protagonismo como lo tienen ahora. Entonces sería muy importante, ya no es una elección cualquiera ir a elegir el alcalde o la alcaldesa que tú quieres y el consejo municipal, que son los concejales, sino que es una elección muy importante que no se puede perder, no se puede poner en peligro eso. Y sobre todo hoy día también los gobernadores, teniendo en cuenta también cómo hoy día se está protegiendo este orden social, ciudadano, que siempre es como, oye, tiramos a los pacos a la calle, oye, o pintamos de nuevo la cagada de caballo, weón. Entonces como que hay algo que tenemos que hacerle frente a esta weá y yo creo que tenemos que hacerle frente por la vía democrática, weón. Así de simple. Sí, sí. Interesante como un pequeño, un pequeño juego puede llegar a tanto. Yo fuera de ser como un radical anárquico que quiera que se caiga Piñera y que se muera todo el sistema, soy de los que piensa que estamos en procesos súper importantes de democracia que claro, como planteaba Sol y Cata, costaron vidas, pero de todas maneras el saltarse el torniquete no fue cualquier cosa. Fue un acto de decir, oye, no estamos ni ahí con tus subida de 30 pesos, queremos que bueno, esta weá cambie y que cambie de forma radical. Asociado también ahora quiero traer a la palestra no solo la figura de la importancia de los gobernadores y de los constituyentes, que invito también a quien nos escucha que piense, que se informe sobre sus candidatos de sus respectivos distritos. Aquí también es interesante que tenemos distintas realidades unas de las otras. Doy al tiro mi ejemplo, para constituyente voy con un independiente, Yanko Cordescu. Para alcaldesa voy por una alcaldesa también independiente que se llama Jimena Flores, que es una actriz asociada al mundo de la cultura. Para gobernador, yo creo que ahí voy a ver la problemática porque yo soy de San Fernando, vivo en Talca, pero soy de San Fernando y no hay ninguna candidatura asociada a nuestra comarca, así que ahí vamos a buscar esa opción.
concejales también voy por un independiente, pero eso, la importancia de informarse, de votar de manera informada, de hacer valer ese 75, casi 80% que dijo aprobamos este proceso de la nueva constitución. Así que eso, resaltar, como decía, este proceso y dejar también la figura del abuelo, de cómo ven ustedes la figura del abuelo, si es que es la figura del abuelo, la elección del abuelo, un importante antecedente de cuál es el peso de la candidatura de Giles. Oye, yo me quiero referir un poco a lo que decía la Sol con respecto al tema de la cultura y que claro, efectivamente en Chile hay una cultura y que yo creo que incluso se instala mucho más después de la dictadura con respecto a esto como del miedo y también como esta actitud un poco militante cuando te ponen, por ejemplo, un milico al frente o un Paco al frente, ¿cachai? La gente todavía tiene un poco de miedo como sobre todo las generaciones mucho mayores que nosotros, tienen mucho miedo todavía al tema de los Pacos, al tema del toque de queda, cuando sale un milico dando órdenes o diciendo cualquier tipo de cosa, es súper interesante. eh, Esto como de cómo se instala un poco un tema que es de carácter cultural y que lo vemos, por ejemplo, cuando empezó la vacunación, cómo la tercera edad fue también en masa a vacunarse muy responsablemente, muy solemnemente, también casi con traje de 2 piezas, ¿cachai? Creo que responde a algo cultural y que nosotros también esto va de la mano con lo que hablábamos de cómo estos acuerdos implícitos que sostienen nuestra democracia todavía se pueden ver menos mal, porque yo aplaudo cuando, por ejemplo, la presidenta del Senado va a conversar y se sienta en la mesa con Piñera a buscar mínimos comunes. Eso, a mi parecer, es un mensaje muy positivo con respecto al resguardar también un sistema democrático cuando no es tanto la tónica. Yo creo que esto también es una visión muy de mí, como desde una persona que estudia la política, pero creo que no es el pensamiento homogéneo de la ciudadanía actualmente, sino que más bien un pensamiento como de minoría, ¿cachai? O sea, quizás nosotros cuatro podemos pensar y establecer de que sería muy dañino para nuestro sistema que eso ocurriese, pero la mayoría de las personas, ojalá que Piñera se muera y obviamente, pues, ¿cachai? O sea, renuncia a Piñera y ojalá muérete también, ¿cachai? Pero las consecuencias de eso son graves y son graves no solamente en términos nacionales, sino que también van en una escala que es también una escala global, que implica también cuando un presidente es destituido, cómo es la imagen que pasa a tener el país en términos internacionales, de qué manera también la economía se toma esto, cómo se inestabilizan otras esferas que van más allá también de la toma de decisión del poder como tal, de manera explícita, en este caso el presidente de la República. Y quería también hablar con respecto al tema de la elección a gobernadores regionales, que también es un tema que a mi parecer no se le ha dado un enfoque desde el punto de vista del regionalismo y que yo personalmente, como también soy una persona que soy de región, soy criado en la ciudad de Calama, actualmente le hablo desde la ciudad de Coquimbo y siempre he tenido una visión también y he luchado por la descentralización del país, que creo que ahora con todo el debate constituyente que se va a abrir, va a ser una puerta tremenda para que las regiones instalen también sus necesidades. Cuando hablamos también de este personaje del gobernador regional, que si bien actualmente es un personaje que todavía no está definido constitucionalmente cuál es su accionar o un accionar que realmente nos deje a nosotros que tenemos una perspectiva más regionalista de manera conforme, porque obviamente este personaje tiene un rol, pero todavía no tiene el rol que nosotros realmente quisiéramos, que es tener también mayor capacidad de decisiones y también mayor capacidad de poder manejar recursos al interior de las regiones, que es lo que finalmente a nosotros nos convoca para que exista este cargo. Y también, bueno, lo que ocurre es que ya se gana el cargo de gobernador regional y que también es un personaje que es político y que en estos primeros 4 años de estos mandatos que van a salir después de que ocurran las elecciones, va a significar instalar también nueva institucionalidad, ¿cachai? Y esa institucionalidad todavía no está instalada en el inconsciente de la ciudadanía y va a ser un proceso de 4 años de que la ciudadanía entienda qué va a ser un gobernador regional y por qué también es importante, ¿cachai? O sea, yo estoy eligiendo finalmente una persona que va a ser un rostro político, que va a accionar políticamente, ¿cachai? En la arena y de esa manera también va a instalar necesidades de una región y que va a poder hacerle el gallito, por ejemplo, al presidente de la República y al gobierno central, que es eso lo importante. ¿Por qué? Porque actualmente los gobernadores regionales son
personas que son mandatadas por el gobierno de turno, del gobierno central, con distintos personeros de los partidos políticos que se dividen finalmente en las distintas intendencias y gobernaciones, y que finalmente son una extensión del mensaje y también de la ideología y del pensamiento del gobierno central del presidente de la República. Cuando se gana este personaje del gobernador regional, también se busca de que este personaje político le haga un gallito al gobierno central y se puedan instalar finalmente necesidades, se pueda instalar también la necesidad de recursos, ¿cachai? De manera diferenciada. Es distinto cuando existe una persona que tiene, por ejemplo, una ideología, un pensamiento distinto al presidente de la República y dice, oye, en esta región necesitamos, por ejemplo, más recursos para el ámbito de la cultura, para el ámbito de la ciencia, para el ámbito de la innovación, eh, por ABC motivo. Conocemos las particularidades de la región, que es algo que actualmente no ocurre, porque finalmente si el gobierno dice, no, nos vamos a centrar, los programas se van a centrar en lo que son Santiago y ciertas regiones, y los gobernadores regionales de las regiones más pequeñas se quedan callados nomás, porque finalmente son una extensión del presidente de la República. Pero actualmente tenemos la oportunidad de que no sea así. Entonces, no le quiero quitar el peso un poco a eso, sobre todo cuando lo hablamos, no sé, la Cata nomás es la única que es de Santiago, pero las otras 3 personas presentes somos de regiones y sabemos también la importancia que tiene esta elección que se viene. O sea, creo que es súper importante también hacer un llamado a la ciudadanía a informarse y a entender también cómo se va a empezar a instalar esta nueva institucionalidad en estos 4 años que se vienen. Me encanta lo que dice Alo sobre la perspectiva desde la cual estamos analizando esto. Porque me pasa mucho cuando converso estos temas con mis amigas que muchas veces me toca asumir ese rol de la izquierda ansiosa, la izquierda que está todo el rato pensando en el pasado y todo el rato en pensar en el futuro y decir, oye, pero si hacemos esto, las consecuencias van a ser tales. Y me he encontrado tantas veces con amigas, familiares o conocidas que me dicen, démosle nomás, quememos la wea, filo, matemos Piñera, ¿cachai? Y bueno, ellas me dan esperanza de cierta forma de que hay voluntades de generar estos cambios como que están dispuestas a poner el pecho. Si al final es eso, también ese temor al desorden proviene de esta ansiedad de estar todo el rato considerando qué es lo que va a pasar en el futuro, cuáles van a ser las consecuencias de las acciones que se decida tomar el pueblo, la ciudadanía. Entonces me gusta mucho eso que relevemos también, que estas posiciones también provienen desde un saber y un análisis al que estamos acostumbrados y que también hay otros relatos, otros testimonios que nos permiten un poco ir ampliando el panorama. Y en segundo lugar, sobre las elecciones que se vienen, me gustaría añadir solo un punto muy pequeño, que es que a nosotros en la región de los lagos nos pasa mucho que, bueno, y en el sur en general, y me imagino que, espero que en todo Chile, hay muchos candidatos y candidatas indígenas. Y eso me encanta porque es una lectura del territorio que ni siquiera nosotros, quienes nos hemos criado en las regiones y fuera de Santiago, lo tenemos tan interiorizado. O sea, nosotros hacemos un análisis que también proviene de cierta forma desde la academia y desde un análisis político y todo lo que tú queráis, pero está ese factor de conocer el territorio, conocer las problemáticas sociales que tiene que estar ahí. O sea, había en algún momento una discusión acerca de cuál es el nivel de tecnificación y de conocimiento técnico que tienen que tener las y los constituyentes, y por ahí quizás no es tan necesario conocer en particular cómo vas a redactar el artículo, sino que conocer cuál es el origen del que proviene la necesidad de consagrar unos u otros derechos. Así que me quedo con eso en mi aporte acerca del proceso constituyente, de la importancia de que se haya presentado la oportunidad de que se presenten estas candidaturas que son profundamente diversas y que aportan mucho desde las distintas miradas del Chile que queremos construir. Relacionado al proceso constituyente, quiero decir algo, que es verdad lo que dice Alo. Peña, Sol y él son de regiones, algo que para mí igual es como raro porque, pucha, me crié como Santiago, Chile, pero yo vengo del distrito 12 de la gran comuna independiente, Puente Alto, comuna que fue cuna de nuestro príncipe Charles Arangui, distinguidísimo. Así que
Maravilloso. Sí, maravilloso, lo amo, lo amo. Por favor, que ojalá algún día les entreguen las llaves de esta comuna si es que no lo hicieron, porque se lo merece todo. Pero chiques, les quería invitar ahora a escuchar un audio de una persona que está muy ansiosa de participar en este piloto. Es largo, hay muchas cosas pasando en este audio, pero tienen que ver con el proceso constituyente que estamos conversando. Así que les invito a escucharle. Perfecto. Sí, Ya, sí. perfecto. Yo creo que escuchamos este audio, damos como una ronda también de intervenciones y... Sí, porque se nos están quedando dormidos los oyentes, pues huevona, porque estamos bien densas las No, hueonas, vamos está a ser súper bien. honestas. Está Estamos bien, estuvo cuáticas. bueno, estuvo Dura bueno. 3 minutos, weón, así que Me voy a podemos. volar mientras tanto. Ya, ahí Me va. encanta. Puta, quiero estar en ese capítulo piloto, ya, pues inclúyeme de alguna forma, déjame sacar odio, ya. A ver, contextualicemos. Piñera culiao, weón, me tiene chata que su gobierno sea tan nefasto, weón, me tiene chata, weón, que todas sus políticas culias sean reprimidas y todo. ¿Y si es que me dio mucha pena, weón? Esta semana, ya hablando en serio, me dio mucha pena ver todo lo que está pasando en Colombia porque inevitablemente me hizo revivir todo lo que vivimos acá en Chile para el 18 de octubre y fue terrible. Y terrible porque al final tú te das cuenta y decís como, weón, no existe justicia en toda la... ¿Por qué Latinoamérica tiene que vivir así, tener gobernantes tan reconcha de tu madre? Y lo que más me da pena es que yo digo, weón, hay todo una revuelta social que termina en que se vaya a escribir una nueva constitución. ¿Y qué pasa con eso, weón? Tú le preguntáis a cualquier conche tu madre de mi edad, oye, ¿y sabéis por quién vaya a votar? No tienen idea. Entonces al final tú decís como, weón, como esta weá del quórum, la mayoría gana, ¿quiénes van a salir? Los hueones que están organizados. ¿Y quiénes están organizados? La derecha, pues conchetumare, la derecha, pues hueón. Giles culiados. Esos culiados al final, por eso siempre están en el poder. ¿Por qué? Porque son organizados, hueón. Y saben que la izquierda, ¿no? Organiza. La izquierda encuentro que es súper egocéntrica, hueón. Es súper egocéntrica porque terminan así como, en vez de tener un sentido común, hueón, peleando porque tú eres verde, pero eres muy chillón y tú no eres tan chillón, weón. Entonces no podemos estar en el mismo lugar. Como que eso me pasa y me da miedo porque pienso que las elecciones presidenciales nos van a terminar pasando la misma weá que terminó pasando a Perú. Al final vamos a tener a quién, weón, vamos a tener a la Evelyn Matei como presidenta o vamos a tener a la vieja cerda esta, que me gusta decirle vieja cerda, de la que dice que todos son sus nietitos, ya no, se me fue, la Giles, pues weón, la Giles, weón, me da una rabia así ver gente de mi edad que le cree, que no, como que al final yo digo, loco, no es que yo sea una persona informada, yo de hecho soy súper poco informada, pero lo poco que me informo me sirve, pues, weón. Y la otra gente, nada, conchetumare, nada. Así que me da miedo el destino de este país y me da mucha pena ver a Colombia y ver cómo está, como que digo, pucha, Colombia es algo que Chile vivió y en qué terminó. Lamentablemente cada vez estoy con más desesperanza respecto a esa situación. Quiero pensar que no. Todavía le tengo fe a la sociedad, pero no sé, weón. Wow, hay hartas cosas pasando ahí. Oye, antes de pasar a la formalidad, weón, vamos a censurar eso de vieja Ni cerda, weón. cagando, no, 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 hay que dejarlo tal cual, tal cual. Y yo creo que este espacio de yo nunca lo había escuchado, que también tiene que ir y que se vean nuestras reacciones. Lo primero que yo quiero, me voy a tomar la palabra también de esta primera intervención del apañe y el acompañar si es que en algún momento nos llegasen a escuchar compañeros de Colombia toda la fuerza. Yo creo que el proceso que están viviendo es mucho más radical. Hay más de una treintena de asesinatos. eh, a medida que pasan los días, cada vez se encrudece más. Sin ir más lejos, también creo que en Brasil se metieron a una favela y creo que también asesinaron a más de una veintena de personas. Estamos en un proceso súper complejo, toda la fuerza al pueblo colombiano que también se levanta
contra medidas ineptas de un gobierno igual de asqueroso como el de nosotros. Sin ir más lejos, recordar también el bochorno que hizo Piñera junto a el presidente de Colombia y a Guaidó en esa como ayuda humanitaria, los codazos entre medio de quién iba primero. Da cuenta también de que son cortados por la misma tijera, comillas. Recordar el Comando Jungla viene de un esfuerzo de ambas policías, entonces eh, no me extraña tampoco el video de una arremetida de un Paco corriendo así contra un manifestante que estaba con un escudo que lo embiste y saca la escopeta y le pega un escopetazo a quemarropa. Son imágenes que no pueden dejar a nadie sin el repudio. Por mi lado, el repudio ante esas flagrantes violaciones a los derechos humanos y toda la fuerza, si es que en algún momento nos llegasen a escuchar los compañeros de Colombia, las y los compañeros de Colombia. Sí, yo igual quería agregarme a las palabras de solidaridad con las compañeras y compañeros colombianos que hoy día están en las calles. Em, Creo que las imágenes que hemos recibido durante estos últimos días, en lo personal a mí me duele porque veo nuevamente como la policía militar, con instrucción militar, acribilla y amedrenta con una política de Iván Duque que busca amedrentar la manifestación social, de hacer desaparecer, porque eso es lo que están haciendo al dispararle a matar a quienes hoy día están protestando. Así que toda mi solidaridad al pueblo colombiano. Esperamos desde acá, de este rincón del país, de todo corazón, que esto cese pronto y que cese con todo lo que tiene que cesar cuando termina un proceso así, que es con justicia, con verdad, con memoria y con reparación y garantías de no repetición a quienes hoy día están sufriendo los embates. Así que un abrazo gigante al pueblo colombiano que tal vez algún día nos escuche. Oye, Cata, preséntanos a tu amiga. Es que me cayó muy bien, me encantó su audio. Bueno, que participe en todos los capítulos, por favor. Ya, voy a hablar un poco de ella. Ella es mi mejor amiga, nos conocemos hace 12 años más o menos, sí, nos conocemos desde básica. Cuando yo me cambié al colegio en media, yo le dije que me iba a cambiar a un liceo y ella me dijo, bueno, yo me voy contigo, como que yo quiero dejar este colegio, como que me voy contigo. Nos cambiamos juntas, terminamos la media juntas y siempre hemos estado juntas, con algunos embates como pueden ser todas las amistades, pero eso, se llama Dafna, Dafna con A al final, nunca le digan Dafne, y cuando le hablé del proyecto de este podcast, y le pedí como un audio de descarga, me dijo que hoy día no le hablara porque ella no tenía audio, que estaba muy feliz, pero cuando le dije que grabábamos hoy día sábado, me dijo, bueno, ya espérame, déjame sacar audio porque yo necesito estar en este primer piloto. Así que mandó esa descarga, que están pasando varias cosas ahí, como escuchamos, que está lo de Colombia, que se une a este proceso constituyente, que también hay una incertidumbre sobre lo que va a pasar. Así que pasemos a comentarlo, porque creo que se comparten varias cosas hoy día en este grupo de lo que ella menciona. Bueno, vamos a hablar respecto también a lo que planteaba. Otra de las cosas que yo quería también, esta mi intervención va a ser más cortita, de que se repite el tema del miedo. Qué complejo el tema del miedo. Cómo miedo se puede transformar en odio, pero también vuelve a ese temor, sentirse protegido, buscar lugares de protección, pero también como una forma de decir, hey, tenemos que afrontar ese miedo y, bueno, con esto termino también como la búsqueda de lugares en común asociados a, por ejemplo, el respeto irrestricto a los derechos humanos y cómo hay cosas que sí nos unen dentro de, por ejemplo, el panel, hay cosas que tenemos diferimos en algunos puntos de vista, pero este tipo de cosas sí nos unen y yo creo que yo creo a la izquierda latinoamericana nos une. Otra de las cosas que, por ejemplo, ya hablando también de cosas personales, el año pasado yo estuve haciendo un diplomado en CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en donde también uno viene a dar cuenta que las problemáticas que vivimos acá en Chile
son transversales también al resto de la población latinoamericana, y no cabe duda de que Colombia se para en contra de una política pública mal hecha, no aterrizada, que no da cuenta del contexto ni la realidad en la que vivimos muchas y muchos. Solo eso. A mí lo que me pasa con el audio de mi amiga es que, bueno, uno que está este miedo a la incertidumbre, pero por otro lado menciona algo que es algo que estamos hablando hace unos minutos atrás, que en torno a la búsqueda de consenso y de construir un proyecto político juntos y juntas. Hoy día hay 70 listas para candidaturas constituyentes, que en su mayoría son fragmentaciones de proyectos políticos de izquierda, sobre todo, que no han logrado consenso. Yo creo que un gran ejemplo de esto es la lista de la unidad constituyente, donde está el PPD, el PS, el PR y la DC, que no pudieron, y yo creo que ahí faltó un poco, no sé, de ganas de ir junto a la lista del apruebo, que es la lista del Frente Amplio, más este bloque de Chile Digno, que tuvieron algunas conversaciones, pero que al final terminaron totalmente como, no vamos a ir juntos porque va el PC, como con esas como rencillas que se tienen, que yo creo que para nosotros ya son como añejas, como que ¿qué buscan? ¿Cachai? Como yo cuando yo me enteré como de estas rencillas que tenían, fue como, ¿pero por qué? ¿Por qué hacen esa weá? No entiendo. Todo el rato, y también tiene que ver con esta percepción social que hay de ciertas tradiciones de izquierda. Me da la impresión de que sigue habiendo un anticomunismo muy grande en Chile, que nos impide un poco poner de lado esas diferencias que al final son muy mínimas para poder construir proyectos comunes. O sea, las declaraciones que hacía Boric en torno a por qué creía que Jadwe no era la mejor carta, para mí le faltaba contenido. O sea, yo no creo que sea la mejor carta porque no es mi carta al final. Y me parece que es ese vacío del que hablábamos al principio, esta falta de programa común, esta falta de humildad en la construcción de ese programa común, que nos va separando. Y claro, como decía la Dafna, yo le encuentro toda la razón, que hay diferencias mínimas que nos desorganizan, nos fragmentan, y al final quienes están unidos en este proceso son quienes van a obtener los mejores resultados, y en este caso es la derecha, y no es cualquier derecha, es la derecha de Lavín. Entonces, ahí es un punto importante de ir analizando cuáles son las verdaderas razones de la fragmentación, el tema de los egos, el tema de la mezquindad un poco política, de no querer cederle espacio a ciertos grupos por prejuicios, por ideas preconcebidas, muy arbitrarias también. Y, y claro, pues al final no sé cuántas listas mencionaba la Cata que había para la constituyente, pero de todas esas listas una es de la derecha. Entonces está peligroso el escenario. Oye, yo quería hablar con respecto al audio, que bueno, me dio mucha risa obviamente el principio de Piñera culeado, pero quiero hablar igual como de como esta como personalización en la que también como subsiste esta crisis que estamos viviendo, ¿ah? Con respecto a Piñera, que por ejemplo lo vemos también en las calles, esto como de Piñera culeado, Piñera renuncia, Piñera muere, Piñera mátate, etcétera. Pero yo también a veces me pregunto y digo, ¿la crisis termina cuando se va Piñera? Como realmente de qué manera abordo esto, por ejemplo, cuando voy a los hechos que ocurren constantemente, por ejemplo, en Plaza de la Dignidad, donde existe una manifestación constante, 24/7, ¿cachai? Hace ya un tiempo, no sé, 2 años, más o menos, ¿sí? Y yo digo, esta crisis termina cuando Piñera se va. La personalización finalmente de la crisis me llama mucho la atención y se escucha, por ejemplo, mucho el descontento en estas frases como Piñera culiao, Piñera me tiene harta, ¿cachai? Como volviendo y haciendo un poco el análisis de discurso de lo que decía la amiga que nos mandaba el audio, que la invitación es a que la gente nos envíe audio a través de Instagram. Me imagino que va a ser la plataforma ideal, que nos manden sus audios de descarga, porque aquí en zona de descarga la idea es que nuestra conversación se nutra a partir de lo que nuestros escuchas nos envíen.
Con respecto a lo que decía la amiga, como que yo constantemente me he preguntado un poco esto de, ¿termina Piñera, termina la crisis? ¿Qué dicen ustedes con respecto a eso? Ya, ¿quién se anima a responder? Vamos, vamos, abran los micrófonos. ¿Quién se anima? Ahí, Me Sol, va. puse densa. Sí, densísima. Me puse densa. Bueno, si hoy día vinimos aquí a peinar la muñeca y a hablar de política, así que ya, Sí. chao, estamos en esta. Después se editará. No, todo va, No, todo pero va. me encanta. No, yo creo que ni cagando la crisis es Piñera. O sea, ahora en el último tiempo, claro, vemos algunas otras autoridades de gobierno presentando la renuncia, alejándose del gobierno, también que es parte natural del proceso de que se vienen las elecciones presidenciales y ya ciertos grupos tienen que empezar a marcar sus diferencias y tal, pero la crisis no es Piñera. O sea, el rostro que haya puesto la derecha, a pesar de lo bien que lo hizo comunicacionalmente en su momento Piñera, con las piñericosas, así como fingiendo ser weón, pero con una inteligencia tremenda de poder instalarse para obtener la primera mayoría ilegítima, no ilegítima, mayoritaria y minoritaria, fue la primera mayoría al final igual y es el presidente que tenemos, pero el rostro que hubiese puesto la derecha hubiese traído, en mi concepto, resultados similares en cualquiera que hubiera sido el escenario. Yo creo que quizás la variante Piñera, como dice ahí Julito César, es un tema importante porque a Piñera no le importa caer mal, pero en términos de la implementación de las estrategias políticas que nos han llevado a la crisis económica, social, política, sanitaria en la que estamos, responde a un plan que es conjunto y que no viene necesariamente de la persona de Piñera, sino que de sus asesores, de las personas que lo rodean, y es un entramado tremendo que también tiene que ver y tiene su origen en el maridaje político empresarial, que es como esta figura que está en la sombra también dando instrucciones al presidente. ¿Y quién sería esa sombra? Con La nombre y roulette, apellido, po. Sol. Con La nombre y roulette, la apellido. roulette, la roulette, obvio. ¿O Y no? todo Me el equivoco. rato, el segundo piso y el maridaje político-empresarial, lo que representa Sichel, que en su momento dijo yo soy el candidato de los empresarios, a ese mundo me estoy refiriendo. Y es muy chistoso ese concepto del segundo piso, de este lugar de asesores, como de confianza del presidente. Hace poco le dije a mi papá, papito, te amo, estás en el segundo piso de mi corazón. Porque al ¡Uy, qué final, claro, piropo! es esa influencia Eres mi política asesor que principal. genera, claro, mi papá se sonrojó, es que mi papá es muy político igual, pero al final es esa influencia que te forma, que te da las líneas para seguir avanzando, que no es necesariamente el rostro de Piñera en particular, sino quienes le generan las condiciones para que él pueda tomar esas decisiones, porque Piñera no va a tomar una decisión que lo haga reducir su patrimonio, no va a tomar decisiones que le hagan perder el favor de los empresarios y así sucesivamente. No sé si Cata quiera intervenir antes de. Ya. No, dale nomás, dale. Yo creo que efectivamente la crisis no cesa luego de la destitución de Piñera. Eso está claro. Muy probablemente vendría otra crisis asociada al qué pasa ahora. Pero yo creo que estamos en un momento de que las cosas se aceleran de un momento a otro. Hablábamos aquí de rebote sale la figura de Julio César, y que ahora está marcando supuestamente en las encuestas. Falta la figura de la Isquia Siches. Por la derecha yo creo que también falta un par de tapados, que pudiesen ser figuras que den quizás respuesta a estos también grupos que necesitan generar, si están acostumbrados a estar en el poder y como dice la canción, no lo quieren perder, o bueno, está de que no lo quieren perder, pero lo van a perder. ¿Qué tan factible es que lleguemos a eso? Está yo creo que, como lo decía en un momento, en ese 75% que dijo apruebo, que no estoy de acuerdo con estas formas de hacer política y que tenemos que buscar, y esa es la tarea de gente como nosotros, que nos juntamos en un momento y decimos, oye, ¿sabes qué? Hay cosas que nos unen y queremos trabajar en relación a eso, y que esto sea como un ejemplo también, de que nos podemos sentar a conversar, que podemos dialogar, podemos hacer política también,
y que podemos hacer política desde el lado, po. Estamos yo creo que también en la idea del podcast de generar espacios de escucha y de reflexión política que vayan más allá de los medios que también están cooptados por estos mismos, por estos mismos grupos económicos que, que hacen que, por ejemplo, esté la Isque Siches hablando de que no tienen que salir y en el matinal del Julio César salga Viaje Falabella promocionando viaje al extranjero, po. Entonces, como es este tipo eh, de disociaciones, no sé, De distopia, de contradicciones. contradicciones, muchas gracias Sol, son las que Neoliberalismo, básicamente. son cosas que teníamos que seguir conversando, analizando y que van a dar para rato. Y yo creo que esa es la motivación del Zona de Descarga, que no solo el audio de la compañera van a ser parte fundamental de nuestro espacio, sino que las reflexiones posteriores a ella y el espacio para que más gente venga a acompañarnos en esta zona de descarga. Yo creo que esa también es como la motivación. Yo quiero, acá yo me voy a descargar en torno a la pregunta que hizo el Alo de si esta crisis termina cuando se va Piñera. Yo creo que claramente no, yo creo que acá como que la crisis se ha personalizado como en su figura, pero yo creo que no arregla mucho que él se vaya. Y es por algo que Alasol dijo y que me dio mucho sentido, que a Piñera no le importa caer mal, o sea, como le da lo mismo. Y eso se vio con todo su gabinete pre-18 de octubre del 2019, que salió diciendo unas barbaridades que tú decías, weón, ¿en qué mundo viven? Como, ¿en qué mundo viven? Y claro, viven en un mundo en el cual están asegurados totalmente sus patrimonios. Pues entonces, mientras sus patrimonios no decaigan, mientras sus patrimonios sigan establecidos ahí, los buenos les importa una raja salir diciendo la weá que quieran, porque weón, van a seguir forrándose de plata. Lamentablemente, o sea, es como una weá terrible, pero es cierta y es una weá que me llena de frustración. Tanto así que la otra vez iba pensando, mientras manejaba en el auto, que decía así como, weón, ¿cómo no nos van a dar ganas de quemarlo todo, de romper esta weá, si quienes nos están gobernando hoy día reciben sueldos estratosféricos? Como es una weá absurda, hay una desconexión tan grande con las necesidades de este país, porque hoy día estamos gobernados por empresarios, weón. De todos los sectores, es como una weá transversal, todos los sectores tienen algún empresario como, o tienen conexiones con empresarios, tienen favores con empresarios. Entonces hoy día las necesidades que nosotros podemos tener están respondidas por hueones que lo único que les va a importar, a mi parecer, es que su patrimonio no decaiga. Y yo creo que esto, el reflejo de esto, lo estamos viendo en esta crisis. Costó tanto que la región metropolitana se fuera a cuarentena por una weá por cerrar los malls. Conche tu madre, o sea, como, weón, había gente muriéndose. Habían, hay aún gente muriéndose. Hay un personal de salud totalmente agotado. Y esto, bueno, no es que no vamos a tomar porque aún no son, los casos tampoco están tan estratosféricamente altos. Y claro, ahí tú decías, o sea, ¿qué se privilegia? ¿Como la salud? ¿O ir a trabajarle y llenar como los bolsillos de estos hueones? Y esa hueá es la que a mí hoy día creo que me llena de una frustración gigante, porque siento que cuando hablamos de hacer cambios, cuando hablamos de proyectos políticos, cuando hablamos de proteger esto que conocemos como democracia, no sé a quién estamos realmente protegiendo, si es a nosotros o si estamos protegiéndoles a ellos. Y esa weá me genera mucha frustración porque siento que estamos ante un enemigo poderoso e implacable, weón. Entonces, como que Oye, no sé, tengo mucha frustración, como que cuando me recuerdo esa weá me frustra, weón. quiero decir algo a propósito de lo que estáis diciendo, Cata. Ayer les mandé por el grupo de WhatsApp, bueno, contarle a la gente que nos escucha que tenemos obviamente un grupo de WhatsApp, porque los grupos de WhatsApp son en todos los celulares, el grupo de WhatsApp ahí sonando. Si no uno, a veces son 10, 15 grupos de WhatsApp, depende de la pega a veces. Oye, ayer, bueno, salió en el desconcierto esta noticia de que el colegio Los Aler es un colegio estupendo, así, pero Harvard, así heavy, onda. Yo quedé impactada.
Quedé impactada porque dije, weón, esta cuestión creo que va ya en una escala mayor, es como el colegio de élite. No sé si han visto esa serie, así ya impresionante. Bueno, yo no la he visto, pero quiero decir solamente una weá en torno a ese colegio. Tú mandaste esa noticia, yo vi la foto en la portada y era una weá gigante, claro, era como Harvard, no sé, una weá, una universidad gringa. Y yo Es dije, weón, espeluznante. solamente mi liceo municipal de Providencia era el hall de entrada, weón. Y literalmente, busquen los liceos Tajamar de Providencia. Es una torre con un patio enano, weón. Así de precario es la educación pública en este país. Y estos weones teniendo metros cuadrados enormes. Es impresionante, yo quedé impresionado, bueno, uno como es de región también, mi colegio onda era pura tierra, en Calama, ¿cachai? O sea, no crece ni un árbol, y pasó que yo vi esta cuestión y quedé impactrueno, y pasó que, claro, sucede que en el colegio de los Alerce, que es un colegio del Opus Dei, estupendo colegio, precio de la Universidad de los Andes, dice que mandaron 12 cursos a cuarentena, y sucede que el ministro Figueroa es apoderado del colegio Los Alerces, y sucede que ahí uno ve la desconexión como este sujeto, ministro de Educación, ¿cachai? O sea, Figueroa tomando decisiones, principal tomador de decisiones en el ámbito de educación, abajito el presidente de la República, y el loco onda, no tiene sus hijos en el sistema público, no conoce el sistema público, no tiene idea del sistema público y es el principal tomador de decisiones. O sea, la desconexión es tan grande que yo creo que esa foto de ese colegio lo evidencia totalmente. O sea, el gallo no tiene ni perra idea de lo que significa estar en un colegio público, ¿cachai? O sea, y toma decisiones, habla con autoridad, manda a los profesores y profesoras a hacer clases. De manera súper impositiva, de una manera súper violenta, ¿cachai? O sea, obviando y también desentendiendo un montón de complejidades también que existen dentro del sistema educacional, lo que significa la educación, la extensión, el tema de la alimentación, todo lo que significa la educación en términos humanos, sociales, ciudadanos, de ciudad, etcétera. Una persona que desconoce eso, ¿cachai? O sea, que tiene a su hijo en un colegio que no se llueve, ¿no? Ese colegio anda, yo creo que tiene estufa dentro de la sala, ¿cachai? O sea, otro nivel. Tomando decisiones. Y uno ve ahí la desconexión que existe y dice, ¿cómo las cosas no, cómo no va a existir rabia, ¿cachai? O sea, hay una oligarquía al poder tomando decisiones y yo me hace, no sé, mucho ruido. Mi mamá, por ejemplo, que siempre fue, bueno, trabajadora social, ¿cachai? Pero tampoco, nunca tan metida ni tampoco en una posición política tan clara hasta que, bueno, primeramente, no sé, los hijos colas, ¿cachai? Y después pasó que ahora con todo lo que está pasando, muy con una posición política con respecto a esto mismo. Y el otro día me decía, estoy chata de estos oligarcas que toman las decisiones. Y finalmente uno entiende y entiende ese relato que es como compartido o homogéneo, por lo menos en un 70% de la sociedad actual en Chile. Y dice, claro, la desconexión, ¿cachai? O sea, no existe, o sea, las decisiones están llenas de puntos grises, ¿cachai? O sea, están permeadas en puntos grises porque finalmente los tomadores de decisiones están totalmente distanciados de los principales usuarios y usuarias de las políticas públicas, ¿cachai? Entonces, obvio que existe rabia, obvio que existe frustración, y de qué manera finalmente el sistema, nosotros como también actores y actrices principales en un sistema democrático, como ciudadanía, cómo finalmente vamos a accionar para que esto cambie, ¿cachai? Cómo finalmente también esta mierda que se viene como de hace mucho tiempo acarreando, eh, impacta al nivel de que Pamela Giles o José Antonio Caz o un personaje populista se puede llegar a ubicar, por ejemplo, en la opinión pública y salir como un candidato o candidata viable a ser presidente de este país. ¿Cómo puede ser todo tan bizarro? ¿Cachai? Básicamente, o sea, está todo bizarro y yo creo que da para mucho, creo que esta temporada va a ser de alto impacto porque vamos a conversar temas muy interesantes. Se viene una zona de descarga, se vienen buenas descargas también, ¿o no? Aparte que bello equipo, hay que decirlo. Sí, bellísimo, bellísimo. O sea, si nos tuvieran la oportunidad de vernos ahora, nuestras sonrisas son así, pero gigantes. Pero Sí, que lo vean. Vamos al Cecilia quiere YouTube, que esto vamos al sea YouTube. video, sí o sí. Sí, Quiere hacernos youtubers. Yo prefiero Ya, que me seamos gusta. tiktokers. ¿En lo que sea, serio? lo que sea. Lo amo, con mi vida. Ya, ya.
me gusta. Sí, Siempre me he chiques. querido meter a TikTok, pero como que me encuentro vieja. No, weón, hácelo. Yo igual pensaba lo mismo antes de la cuarentena y dije, ya, a ver, veamos qué pasa acá. Y hay cosas interesantes, ¿eh? De hecho, he encontrado varios TikTokers que son filósofas, que son feministas y están como en esta onda de democratizar el conocimiento en videos de 30 segundos y es una weá pero exquisita, de verdad, es muy bueno, es muy bueno. Ahí me encanta. Bueno, hablando de personas desconectadas de la realidad, mi papá tiene TikTok. Así que bueno, Weón, supongo que qué bacán y qué terrible a la vez. él me manda videos de TikTok. Yo los veo desde internet, pero él los ve desde su aplicación. Así que supongo que nunca estás demasiado mayor como para usar TikTok. No sé si sube videos. Le voy a preguntar, yo creo que no. Pero, pero no, yo creo que lo que el Alonso plantea es súper importante en relación a por qué quisimos generar este espacio, por qué nos queremos descargar. A mí me pasa que, como decía Dafna, tengo mucho odio en mi corazón y yo creo que uno de los motivos de querer hacer este espacio es poder ordenar. Como les decía, yo soy muy cuadrada, entonces me gusta saber por qué odio y me gusta tener argumentos para conversar con la gente y con mi familia, con mis amigas y con conocides, eh, y saber cuáles son cada uno de los elementos y las aristas y las dimensiones que surgen acerca de cada cuestión que le genera odio a mi corazón y a mi guatita y poder ir procesando un poco estos sentimientos y conversando acerca de esto para ir entendiendo bien que no se trata de que sintamos que esta injusticia proviene del vacío, sino que hay una estructura político-social y económica que nos llevó a estar enojades al punto de que hicimos estallar el puto Chile el 18 y 19 de octubre y en adelante. Y de ahí en adelante nunca volvimos, o al menos en mi caso, nunca volví a ser la misma persona. Y me pasa mucho que siento que en ese periodo previo al 18 de octubre tenía todos estos enojos en mi corazón, que no entendía bien el origen ni todas las características que tenían estos odios, pero luego del 18 de octubre nos fuimos dando la pega de entender por qué estamos enojadas y de perdonarnos también por estar enojadas porque habían motivos y habían muchos motivos. Así que sí, pues como dice el Alonso, se van a venir muchos temas interesantes que vamos a tratar en profundidad y muy feliz de que hayamos podido armar este espacio y por fin dedicarnos a odiar y a soltar la culpa de odiar y a entender por qué odiamos y a redirigir esas energías también. Sí, yo también quiero hacer mi zona de descarga, pero en este caso asociada a lo bonito, a que tenemos grandes desafíos asociados no solo al podcast, sino que también, como planteaba Alonso, al cómo vemos, al cómo analizamos la educación. Yo creo que también va a ser parte en algún capítulo próximo, analizar la realidad que viven los establecimientos educacionales, no solo a nivel público, sino también el particular subvencionado y la burbuja en la que viven colegios como Alerces. Pero quiero también tomarme el espacio para brindarle como un saludo a nuestras madres. Mañana están en su día. Conversamos hoy por la tarde con la mamá de mi polola sobre que para ella todos los días tienen que ser como un día de la madre y que caer en las lógicas del neoliberalismo y del día de la mamá asociado a comprarle un regalo no tiene que ser realmente el fin de dimensionar lo valientes que han sido nuestras madres en un sistema que las oprimió, que las oprime, y que la idea, al menos desde mi vereda, es que eso no vuelva a suceder. La importancia de la Convención Constitucional, en donde dejemos claro que quienes son mayoría en Chile no son hombres, sino que son mujeres. Darnos cuenta de eso. Y que nuestra zona de descarga también puede tener como este lado como más del que nos pudimos comunicar, del que nos pudimos juntar, y que nos une, yo creo que también el amor. Eso es como algo interesante, un amor no comprendido como solo ese amor romántico, sino que un amor que puede incluso ir más allá de la presencialidad.
Otra de las cosas interesantes de nuestro encuentro es que nosotros solo nos conocemos a través de la virtualidad y que a pesar de eso, lo que nos une es eso, el amor a buscar puntos en común, a llegar a un espacio donde la gente también se pueda descargar y pueda sacar todo lo bonito o todo lo malo que siente en su cuerpo. Y ese yo creo otro de los grandes desafíos del podcast y de este espacio, de ser un ente canalizador de todas estas emociones que nos llenan de alegría, de rabia, de odio, de pena, de miedo y de muchos otros sentimientos. Igual quiero descargarme, ya para ir cerrando este primer capítulo, este primer piloto, en algo que el Feña mencionó, que a mí siempre me ha hecho mucho sentido, que es la palabra amor. Yo estoy muy de acuerdo cuando Sol dice de que es necesario odiar, que es necesario tener como de repente ese odio dentro porque nos hace cuestionarnos. Sin embargo, yo siempre he sentido de que si nos quedamos solamente en el odio, nos quedamos sin nada. Yo siempre he sentido que hay que construir desde el amor. Y ojalá el amor siempre fuera el proyecto político donde nosotros quisiéramos militar. Así que quiero invitarles a todos y a todos que nos están escuchando a darle una vuelta a esa palabra de 4 letras tan importante, por lo menos para mí, así que yo siempre voy a estar mencionando ahí el amor y todo el cuento. Y chiques, quería decirles que nos fuéramos con un audio bonus track de una persona que también quiso hacerse parte hoy día de este podcast, que es el último audio de descarga. Así Sí, que sí, eso. solo que me quedó en el tintero, cortito también, que hace poco leí que en un Pictoline, una cuestión así, una página que tiene como información en formato digital, formato como de dibujo, donde decía que escuchar a tu mamá igual era como te baja los niveles de estrés. Y mamita, te amo, si es que estás escuchando eso con todo mi corazón. Sí, sí, lo leí también, me pareció lindo. Puedo decir algo también antes de despedir. Sí. Oye, que estaban hablando del amor y yo sentí, no sé, me emocioné también y quiero obviamente también celebrar este primer capítulo con todas las personas que nos están escuchando y también con ustedes, que gracias por haberme invitado a este proyecto. Nosotros, bueno, como decía Feña, nos conocimos de una manera súper particular, pero también le guardo mucho cariño, que creo que es un cariño que, no sé, surgió así de manera súper espontánea y como dicen los chiques, también tiene relación con esto de amar. Desde, bueno, desde cada quien, desde sus sentires, creo que es un precioso proyecto y también un precioso equipo. Así que lo mejor y gracias a las personas que nos están escuchando. Hay que aplaudir, po. Pero oye, hablando del amor y todo, nos vamos a ir con esta última descarga de un amigo mío que también quiso estar en este primer capítulo, así que nos vamos con eso y escúchenos en un próximo capítulo. ¡Chao! Chai. Chao. Chao, chao. Oye, pero yo quiero escuchar el audio. No me Igual. engañes, Cata, por favor. Ya, escuchemos el audio. Yo quiero descargarme con Felipe Cast. Puta que detesto a Felipe Cast. Creo que es el ser que más odio en esta tierra. Y cada vez que sale en la tele me caga el día, weón. Me caga el día de verdad. Como que hoy día desperté, estaba descansando en la mañana y de repente no empiezo a hacer zapping en la tele. Y está Alejandro Guillet, que no calentó a nadie, por eso no salió presidente. Pero estaba ahí viendo a Alejandro Guillet que hablaba y de repente se mete Felipe Cast, weón. Y más encima el cara de raja culiao empieza a huellar a Alejandro Guillet por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, weón. Me estáis weyando, ¿hasta cuándo voy a estar con esa weá, Felipe Cast? Felipe Cast debería castigarse, weón, y morirse. Porque lo odio. Oye, mi Oye, amigo. un gran Amé cierre. ese audio, amé ese audio, amé ese audio. Me encantó ese audio. Me encantó Oye, cuando porque me yo cae escuché, pésimo ese culiado de Cas, weón. Felipe oye, Cas cuando, me cae Toda esta pésimo, un poco. familia, weón. sí, y cuando yo escuché este audio fue como, ¿quién es Felipe Cas, weón? Y como que dije, ¿qué mierda? Y Ya lo no, busqué, ya no estamos al aire. No estamos al lo aire. voy a poner como bonus track igual. Ah, ya.
Y lo El busqué audio, y pero fue no como, encuentro. este weón, el que se vistió de mujer para una candidatura. No sé qué mierda estaba postulando ese weón, pero bueno, eso, no sé. A presidente, pues si weón, si va a No, presidente, para si mí weón ese sacó toda weón esa es un bola don de nadie, los un niños nadie. primero y toda esa Pero vaina, y sí, el weón es un estuvo, hipócrita culiao, lo odio. Te juro que lo odio, es un ser humano que lo odio, onda, lo encuentro un hipócrita de mierda. Rubio culiao parece un Ken, me carga. Ay, bueno, pero sí, lo Felipe odio. Kast estaba en el debate presidencial cuando Manuel José Sandón habló de los 850.000, 25 ¿Verdad? millones, Sí, po. 808 pesos con 40 centavos. Ay, oh, weonado tonto, Bueno, weón. hay un audio que amo mucho de eso, ahora que me acordaste que ese weón sale ahí, que lo editaron como que los dos weones estuvieran hablando borrachos. Lo voy a poner al final de este podcast para que la gente lo escuche en este primer capítulo y recordemos eso. Que es muy bueno esa wea cuando hablan como borrachos supuestamente. Ya, y Me ahora encanta. sí nos vamos, ahora sí nos vamos. Ya, ahí que escuchamos el audio, ahora sí nos podemos ir, Un así abrazo, que muchas un gracias. abrazo. Gracias. ¿Quién se va? ¿Se van en serio? Voy a dejar de grabar. De grabar. Ah, y ya si se van en serio, no entiendo si ya nos despedimos, ¿qué ¿A onda? dónde vas? Ahí lo voy a editar. Ya, chao a todos que nos están escuchando. Ahí Ala está súper perdido. Si llegaron a este momento, muchas gracias. Es que me despedí muchas veces, perdón. Sí. Chao. Ahora viene el audio de Felipe Cas y Miguel Osandón. Nada que ver, pues, weón. Ahora viene el editorial. Oh, Ah, Manuel bienvenidas. José. Ahora, Bueno, Osandón y Cas, Esto es ebrio. mucho gusto. Ya, ahora viene el audio para que recuerden. Chao. bueno, chao. ¿En serio se van? No, weón. Ya basta. Y este fue el capítulo piloto de Zona de Descarga. Te invitamos a no guardarte nada y compartir con nosotros tus descargas. Síguenos en nuestras redes sociales para estar atentos a los nuevos capítulos. Y ahora, el extra de Osandón y Cas borrachitos. ¡Nos vemos! Tío, y No tú- te pregunto. No, es que sabes lo que pasa, es que Que esto aclara. leí tu programa sí, de gobierno. la cifra exacta. 4.344.500 millones, $5. Ese es el valor. Tú podrás comprobarlo. Te quiero decir que estás equivocado. Escucha, Y te quiero decir yo le digo hacer la calculado. segunda pregunta. No, pero que quiero Y- decir. y aquí las preguntas las estoy haciendo yo, acuérdate.